El seminario de esta noche se llama Las etapas de la soberbia y la sabiduría. Entonces, vamos a hablar acerca de, imaginen esta metáfora, dos escaleras. Y estas dos escaleras nos llevan, obviamente, a dos destinos diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de la soberbia y la sabiduría y pongan en su mente como si fueran unas escaleras, ¿ok? Y vamos a ver más o menos cómo sería el mapa de estas dos escaleras, ¿ok? La soberbia no es una escalera, obviamente, que nos lleve hacia arriba, ¿verdad? Porque la soberbia, pues, es algo malo, ¿no? Ser soberbio es por ponerse por encima de las personas y eso nunca nos va a traer nada bueno. Así que es una escalera que desciende, ¿ok? Y tenemos que la sabiduría es lo contrario. La sabiduría es como una escalera que sí nos lleva hacia arriba, hacia el honor, pero de la manera en la que Dios quiere darnos ese honor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la escalera de la soberbia, lo que vemos es que el primer paso para descender es que tenemos una persona ingenua, ¿ok? Y nosotros podemos ser las personas ingenuas, no sabemos, ¿ok? No tenemos conocimiento y a veces actuamos por ignorancia. Pero ¿qué pasa cuando somos ingenuos y actuamos por ignorancia? Que alguien nos corrige, pero no queremos escuchar la corrección. Seguimos en en nuestra mala manera, en nuestros malos hábitos o en lo que no es correcto. Y eso quiere decir que eso nos desciende un paso hacia abajo y nos convierte en personas necias. Y cuando una persona es necia y no quiere aceptar corrección, se vuelve una persona burlona. Y vamos a hablar de esto un poquito a más detalle en el seminario. Pero eso es más o menos la escalera que desciende de la soberbia. Por el contrario, tenemos, por ejemplo, la escalera de la sabiduría que nos lleva hacia arriba. Tenemos también una persona ingenua, una persona que no tiene conocimiento, pero tiene un corazón enseñable. Entonces, sí, no lo sé, pero quiero aprender, quiero corregir mis errores. ¿Y qué pasa? Que cuando escucho corrección y corrijo mis errores, me empiezo a volver sabio. ¿Y qué pasa cuando soy sabio? Simplemente me vuelvo más sabio porque voy a empezar a adquirir más y más conocimiento y mi mente y mi corazón van a estar abiertos y dispuestos a escuchar enseñanzas, ¿ok? Muchas veces son enseñanzas que nos duelen, que no quisiéramos oír, pero eso es lo que nos diferencia de una persona necia a una persona sabia, ¿ok? Entonces, aquí vemos que la línea que separa estas dos escaleras es la manera en la que respondemos a la corrección. Entonces, me sé, acepto corrección, escucho las enseñanzas y las aplico, voy para arriba. No las aplico, no me gusta que me corrijan, sigo haciendo lo que yo quiero, voy para abajo, ¿ok? Pero obviamente el ir para arriba me va a llevar a un lugar bueno y el ir para abajo pues no va a tener un final muy bonito, ¿cierto? Entonces vamos a ver que las etapas de la soberbia son un descenso, ¿ok? Vamos a ver que va a hablar los proverbios acerca de la mirada altiva. Cuando uno es soberbio es porque tiene una mirada altiva, como que ves todo por debajo. Tú eres lo mejor, tú estás bien y lo demás lo menosprecia a uno. Entonces, lo que más menosprecia la soberbia es la verdad, ¿ok? Entonces, vamos a ver Proverbios 21 y vamos a hablar algunos proverbios del 4 al 24. El proverbio número 4 del versículo 4 dice así: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Esto está muy claro, no necesitamos explicar, ¿verdad? Tener ojos arrogantes, es decir, ver a las personas como menos que nosotros, tener un corazón orgulloso que no quiere reconocer sus errores y no quiere cambiar, y eso va a conllevar a tener malas acciones, malas respuestas, y a los ojos del Señor esto es pecado. Porque acuérdense que el Señor lo que le gusta es una persona humilde, porque una persona humilde es fácil de moldear su carácter, es fácil de manejar, es fácil de enseñar y obviamente va a recibir todos los beneficios de la sabiduría, todas las bendiciones que Dios quiere darnos, ¿ok? Pero por el contrario,
los ojos altivos, los ojos arrogantes, es la raíz del pecado, porque el primer escalón no es una acción, si se dan cuenta, sino es una mirada, los ojos arrogantes, lo último. Lo primero que sucede en una persona necia es que su mirada la empieza a poner hacia arriba y ver a los demás como menos. Entonces, la mirada que se levanta por encima de los demás y en el fondo por encima de Dios, porque obviamente eso va en contra de Dios mismo, quien creó a las demás personas, pues vemos que aquí la escritura llega a la raíz, que la fuente misma de la vida del soberbio ya está torcida. Entonces la raíz es algo que ya está ahí, ya está mal, ¿ok? Entonces luego el proverbio 24 dice, la escalera de la soberbia, vamos a ver. La escritura dice, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Yo creo que nuestro mundo está realmente lleno de este tipo de situaciones. Las redes sociales, a mí me da mucho, pues yo no sé si miedo o cómo llamarle, porque Pues sí debería. cuando vemos a las personas criticando, cancelando, hablando cosas tan horribles unas personas de otras, es eso. La persona es orgullosa, es altanera y cree que nada más su propia opinión es la que vale, y si no está uno de acuerdo con esa opinión, pues entonces lo cancelan a uno, son de lo peor y se vuelven burlones, o sea, qué horrible. Entonces, fíjense bien, la persona ingenua, la que no sabe, la que no tiene conocimiento, se deja engañar de alguna manera por sus deseos, por las tentaciones, por el mundo que nos rodea. Pero entonces se vuelve una persona necia, porque entonces empiezan a despreciar el consejo. A nadie le gusta recibir crítica, ¿ok? A nadie nos gusta recibir críticas, porque eso es como que, ay, lo hice mal, o no soy suficiente, o no soy tan buena, o soy una inútil. Quizá no, que nuestro ego se lastima, pero muchas veces la crítica, especialmente cuando es constructiva, realmente ayuda a que uno mejore. Pero una persona necia desprecia eso. No le gusta que le digan lo que tienen que hacer, no le gusta que le digan si está mal o no. Entonces desprecia el consejo. Y eso va a terminar después en que su corazón se endurece. Y el corazón de una persona necia se vuelve burlón, se empieza a reír de la verdad. Entonces se empieza a despreciar a los demás, pero entonces empieza a hacer literalmente bullying de las personas. Yo creo que ese es el bullying, la raíz del bullying, el que se vuelve uno burlón, pero es porque ya es uno necio y no deja uno que se le den consejos. Entonces, el último escalón de esta escalera de la soberbia es la soberbia que ya no hierra solamente, sino que se burla de la corrección. Si ustedes se encuentran con una persona a la que corrigen y hasta se empieza a burlar o los empieza ahora sí que a hacer bullying por lo que ustedes dicen, es una persona que ya tiene el corazón realmente como una piedra, tiene un corazón endurecido. Cuando llegamos a un punto así, de hecho la Biblia tiene pasajes muy, muy fuertes y me vinieron a la mente dos. Uno está en Mateo, donde dice Jesús mismo, Mateo 7:6, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces, va a haber muchas veces en que nosotros queremos corregir, queremos ayudar a alguien, pero si esa persona no se deja, si esa persona ya tiene el corazón completamente endurecido, Jesús dice, déjalos, porque eso se va a volver en odio en contra tuya y te van a lastimar. Puede ser que con palabras, con acciones o quizás hasta físicamente. Entonces, una persona ya endurecida, hasta Jesús mismo, no desperdicies tu conocimiento, no trates de hacerlos entender porque vas a salir perjudicado tú. Y luego Proverbios 9, 7 y 8 dice, el que reprende un burlón recibirá un insulto a cambio. No te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. Es lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, cuando nos encontremos con gente
que está cegada, que no tiene oídos para la corrección, no les digamos nada. Simplemente la estrategia tiene que ser diferente. Si es una persona a la que yo amo, quizá alguien de mi familia, quizá alguien muy cercano, alguien a quien aprecio de verdad, pero ya tiene un corazón endurecido, lo peor que podemos hacer es ponernos a discutir con esa persona o tratar de enseñarle. Lo que nos toca hacer como estrategia es orar por esa persona. Señor, esta persona tiene un corazón duro, pero tú tienes el poder de cambiárselo y de darle un corazón de carne. Cámbialo, por favor. Ayuda a esta persona a ver la verdad, a aceptar la verdad. Y Dios sí tiene el poder para transformar a esa persona, pero nosotros no. Y cuando nos ponemos a pelear con estas personas o a tratar de instruirlas, va a ser peor y la relación se va a dañar. Entonces, si vivimos con alguien que es difícil, si tenemos alrededor personas que son difíciles, entonces la estrategia no es hablar ni enseñarles. La estrategia es ya espiritual, hablar directamente con Dios para que Él sea quien intervenga en el corazón de esas personas, ¿ok? Entonces, al burlón ya no se le corrige, porque las perlas las va a pisotear. La reprensión se va a devolver como odio hacia nosotros y este escalón pues nos va a llevar a la inaccesibilidad, es decir, ya no podemos alcanzarlos, ya no vamos a poder hablar con ellos. Pero gracias al Señor, que Él es poderoso y misericordioso, y si oramos, yo estoy segura que el Señor va a escuchar esas oraciones y va a hacer algo. Amén. Entonces, en cuanto a la iglesia, esto también es peligroso porque este mismo concepto de las personas necias, no nada más lo vemos en gente que no es cristiana, en gente que no conoce a Dios, sino que también desafortunadamente sucede en la iglesia. Y ese tipo de ejemplos dañan tanto a la iglesia, porque dañan el mensaje. La gente se aleja del Señor por los malos ejemplos que uno ve dentro de la misma iglesia. Fíjense lo que dice la escritura en la primera de los Corintios 5, 11 y 12. Lo que quise decir, esto es Pablo, es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Entonces llega un punto, esto no está hablando de las personas que son débiles o que de repente caen en tentación, sino está hablando de las personas que son necias, que si una persona que se dice cristiana, que se dice creyente, y uno trata de corregir a esa persona y decirle que su pecado está mal, y si insisten en ese pecado, Pablo dice aquí, ni siquiera coman con esa gente, o sea, déjenlos. Y volvemos a la misma estrategia. Si amamos de verdad a esos hermanos, Señor, por favor, abre sus ojos, bendícelo, quítale ese corazón necio, dale un corazón entendido, que no peque, dale fuerzas para que no peque. Pero aquí es la misma estrategia, ni siquiera hay que hablar con ellos porque la relación se va a poner peor, ¿ok? Y vemos que es el mismo escalón del burlón, pero dentro de la casa, dentro de la iglesia. Y eso es, yo creo que peor que si pasara en el mundo en el que vivimos. Ahora, aquí es donde ella decía que tenemos que considerar que esta persona, este blanco de persona, es el que se dice hermano, pero persiste en su pecado y no se arrepiente, ¿ok? No de que a nosotros a veces estemos débiles, ni que dudemos, quizá vamos a ver situaciones en las que quizá nuestra fe está a prueba y quizá empezamos como a dudar, o ni el que aún no cree todavía y por ejemplo está alguien tratando de descubrir el evangelio y peca. No, no estamos hablando de esas personas, hablamos de los necios, ¿ok? De las personas que son necias, que les decimos esto está mal y siguen haciéndolo y siguen lastimando a otras personas. De ese tipo de personas estamos hablando, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo el descenso no se detiene, va en marcha. Una vez que uno empieza a descender, eso ya no es difícil pararlo uno solo, ¿ok? El versículo de Proverbios 21:8 dice, el culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Vemos las dos partes. El camino torcido
es por el que camina una persona culpable, pero una persona inocente, una persona justa, va por un camino recto. Versículo 10. Los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Entonces vemos que una persona necia, una persona que es burlona, no busca el bien de las personas, sino al contrario, busca el mal y no se compadece de los que están sufriendo o no se pone a pensar por qué tienen ciertas situaciones, sino simplemente critican o murmuran o hacen chismes. Entonces buscan el mal de las personas. Y el versículo 29 dice, el perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. Entonces las personas que tienen malas intenciones van a, van a mentir para protegerse ellos mismos, ¿ok? Pero la persona honrada, una persona justa, antes de hacer las cosas va a pensar, ok, si hago esto va a tener esta consecuencia, no, mejor no hago esto, ¿verdad? Entonces, las personas que son malas, los perversos, dice la Biblia que tienen como la cara dura, o sea, como que fingen, ¿ok? Son hipócritas. Ahora vamos a ver a dónde es que lleva este descenso, ¿ok? El versículo 16 de Proverbios 21 dice, la persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Esto ya es el último escalón del descenso. ¿A dónde más podemos ir? A la muerte. Ya, ahí ya se acabó todo y ahí ya no hay solución, ¿ok? Entonces, dice el versículo 7, y la violencia de los perversos arrasará con ellos. Entonces, vemos aquí que el arma de ellos se vuelve contra su dueño. Porque entonces la violencia de ellos, toda la perversidad, todo lo malo, es lo que va a terminar con estas personas. Y el fondo de la escalera es la muerte, ¿ok? El destino del que abandona el buen juicio, nos dice la escritura, es la muerte. Dejar de existir, entonces la separación eterna del Señor, no puede haber nada más horrible, castigo peor que esta, ¿ok? Entonces vamos a tener cuidado. Si empezamos a descender, debemos tener en cuenta que vamos a terminar en la tumba, en la muerte, ¿ok? Entonces, el destino del extraviado es la muerte, no una vida consciente y gloriosa, que es lo que quisiera darnos el Señor, ¿ok? Vamos a ver que Dios es justo, ¿ok? Y Él tiene la última palabra. Él ve la casa del perverso y va a responder conforme a eso. Entonces, vamos a leer versículos 12 y 18. Entonces, el 12 dice, el justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Esto se me hace terrible, terrible, porque yo me imagino una persona, una familia, donde una persona, uno de los miembros de la familia es mala, tiene corazón perverso, las cosas que dicen no son edificantes, hay violencia, y dice aquí que en ese hogar, él mismo, esta persona mala, perversa, es la que trae el desastre a su propia familia. Entonces, una persona perversa, una persona injusta, no nada más se va a dañar a ella misma, no nada más va a terminar ella en la muerte, sino que va a dañar lo que hay a su alrededor. De nuestras acciones, nuestras palabras, todo va a dañar si somos personas perversas. El versículo 18 dice, los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Aquí vemos que el versículo 18 en realidad es como una providencia del Señor. Nos está tratando de enseñar que el mal vuelve sobre quien lo tramó. No sé si conozcan la historia de Amán en el libro de Esther, donde esta persona, Amán, quería terminar con los judíos y entonces había planeado deshacerse de Mardoqueo, que era el tío el primo de Esther, perdón. Y entonces él termina siendo ahorcado y termina siendo ejecutado en lugar de quien él quería dañar. Ahora, esto, por ejemplo, no es una expiación fuera de Cristo, no es que quiera decir que los perversos van a ser castigados y entonces ya eh, el, el, la provisión que Dios dio en Jesús se sustituya. No,
Esto es que la palabra, aquí rescate también, apunta como ilustración al único intercambio que sí nos salva, ¿ok? Y cuando nos ponemos a pensar en la escritura, realmente Jesús, que era el justo, murió por nosotros, que éramos los traidores, que éramos los perversos, ¿ok? Fue la provisión que Dios hizo. Pero aquí vemos que sí, hay muchas veces que los malos reciben su castigo aquí mismo. A veces lo van a recibir después, en la siguiente vida, pero siempre van a tener el castigo. Luego vemos que, por el contrario, las etapas de la sabiduría se ven totalmente diferente, ¿ok? Porque ellas van en ascenso, no en descenso, sino vamos para arriba. Y del corazón enseñable vemos que llegamos a una plenitud, a una felicidad realmente, que es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces vemos también que la sabiduría llega a su madurez. Entonces también es como una escalerita y comienza con un corazón enseñable. Si yo estoy dispuesta a escuchar las correcciones, los consejos, entonces tengo un corazón enseñable, ¿ok? Y también, si sigo esos consejos, si los aplico, pues me empiezo a volver sabio. ¿Y qué pasa cuando empiezo a ser sabio? Pues quiero más conocimiento y quiero aplicar más todavía las correcciones y los consejos y me vuelvo más sabio aún. Aquí Proverbios 21:11 dice, si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Entonces, vamos a ver, la misma corrección que hunde al burlón es la que eleva al sabio. Y la verdad es que tenemos en nuestras manos la decisión. ¿Quiero ser sabio o quiero ser necio? ¿Ok? Y si quiero ser necio, pues ya sé dónde voy a terminar. Y si quiero ser sabio, pues ya sé dónde voy a terminar también. Artículo 15 dice, la justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Vemos que la misma justicia tiene dos reacciones. El mismo hecho que se haga con justicia produce dos reacciones opuestas dependiendo del corazón de la persona, ¿verdad? Alegría para el que sube la escalera, para la persona sabia, pero un miedo, un pavor para el que la baja. Y es que el mismo altar tiene dos corazones. ¿Recuerdan de la sesión pasada? Entonces, ahora en el terreno de la justicia vemos todo esto. Y esto me recordó muchísimo un pasaje donde dice que Dios es fuego consumidor. La persona que ama al Señor, cuando se une con Él, se vuelve como fuego y tenemos alegría, queremos estar con el Señor, queremos estar en su presencia. Pero si una persona es mala y no ama a Dios, ese fuego no le va a causar lo mismo que a nosotros, ¿verdad? Sino más bien le va a dar pánico, porque se va a dar cuenta que está en peligro, porque Dios es justo. Entonces, ¿cómo para una persona el fuego consumidor puede ser algo maravilloso, pero para otra que es mala puede ser lo más terrible que le pueda pasar? Entonces, nosotros siempre debemos estar del lado de querer el fuego del Señor, de querer tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Luego, ¿cuál es la cumbre? Perseguir la justicia y amor fiel. El versículo 21 dice, el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Todos nosotros, yo creo que deseamos tener amor, deseamos que alguien nos ame de verdad, deseamos tener una vida plena, una vida con felicidad, deseamos que sea justo, ¿verdad? Lo que nos pase a nosotros. Y queremos honor, queremos honra, ¿verdad? Queremos respeto. Pues esa es la corona de la sabiduría. Cuando nos volvemos sabios, eso es lo que promete el Señor. Así que el camino de vida no es un camino pasivo, no es nada más estar ahí esperando a que Dios haga un milagro, sino que es una búsqueda constante. El que persigue la justicia y el amor fiel va a encontrar justicia y de propina, vida y honra. Así que buscar justicia y amor inagotable es realmente perseguir el carácter mismo de Dios, es querer ser como el Señor.
Entonces vamos a terminar nuestro seminario haciéndonos estas 4 preguntas. ¿Cómo es que Dios muestra su amor hacia nosotros en estos pasajes que hemos leído? Yo creo que Él nos revela la raíz del mal, que es la soberbia, el no querer aprender, el no querer entender, el rechazar la corrección. Eso es la soberbia. Y esa es la raíz de muchos pecados. Pero para arrancarla a tiempo, y el Señor nos da tiempo para abrir una escalera cuya cumbre va a ser vida. Él nos muestra. Esto te lleva a la vida, esto te lleva a la muerte. ¿Ok? Entonces, sigue por la escalera que va hacia arriba. ¿Cuáles son los pecados? De acuerdo a estos versículos que leímos. Una mirada altiva. Lo primero que comienza es empezar a ver a los demás como menos. Empezar a menospreciar a las personas y a las cosas. Y esta mirada altiva madura hasta que se vuelve una burla a la corrección. Y entonces uno empieza a buscar el deseo activo del mal. La cara se vuelve dura, se vuelve uno hipócrita que finge en vez de examinarse. ¿Por qué? Porque pues no quiere corrección. Entonces hay que tener cuidado si en nuestra vida hay alguno de esos pecados, el Señor nos lo muestra y nos ayuda. Y el Señor es muy bueno porque Él nos lleva al arrepentimiento, ¿ok? Nos disciplina para enseñarnos. Y la disciplina del Señor es una consecuencia para que tengamos una vida plena, para que no caigamos en estos pecados. Por otra parte, el burlón castigado despierta al ingenuo, porque cuando vemos a las personas que sufren consecuencias por su soberbia, decimos, oh, no, no quiero que nos pase eso. Entonces hay que ver la vida de las demás personas como es y no cometer los mismos errores. ¿Amén? Y el Señor, si estamos en una situación de soberbia en algún área de nuestra vida, quizá hay veces que no, no en todas las áreas es que seamos soberbios, ¿verdad? Pero quizá hay una que otra donde yo no quiero aceptar esta corrección. A lo mejor en otra área de mi vida sí es muy fácil que me digan y que yo corrija y todo, pero quizás en otras como que no quiero escuchar eso. No me gusta que me digan, no me gusta que me regañen. Pero el Señor nos ayuda. Entonces, Él nos va a poner en la escalera de la sabiduría y Él espera que nosotros persigamos la justicia y el amor para darnos vida. El Señor es justo, ¿ok? Y hace su justicia viene para nosotros. Entonces, ¿en qué escalera estamos subiendo o bajando hoy? ¿Estoy yendo por la sabiduría o estoy bajando por la soberbia? Que el Señor examine nuestros corazones y nos diga lo que tenemos que hacer. Amén. Así que vamos a leer otra vez este proverbio. Proverbios 21:1, 21:21. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Es en realidad lo que deseamos todos. Y el Señor nos lo promete si lo buscamos de la manera adecuada, no con nuestros propios méritos, ni con nuestra propia imaginación, ni nuestra propia sabiduría, sino con la de Él. Amén.